Bueno, trabajo en AMIR y tengo la suerte de trabajar en AMIR porque me gusta la enseñanza, porque me gusta la docencia y gracias a Jaime, a Borja, a Aida, que está por ahí dando vueltas, ahora a Irene Bernazones y demás, pues tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros cada año. Y cada año es más difícil porque cada año sois mejores. De nuevo, daros la enhorabuena, lo que habéis conseguido es tremendamente difícil, sois la mejor promoción de AMIR. Y como persona que también trabaja en la universidad, sigo pensando que cada promoción que llega es la mejor promoción de la historia, porque cada vez sois mejores. Y mi cometido de hoy es hablar de la cirugía general, ¿no? Ya voy adelantando que prometo otra efeméride para el próximo vídeo de YouTube. Y en primer lugar, vamos a intentar que las presentaciones sean todas bastante homogéneas y yo creo que independientemente de los apartados, lo primero es explicaros a qué nos dedicamos. Cirugía general es de esas especialidades con las que habéis tenido mucho contacto en el pregrado, es decir, es la patología quirúrgica 1, 2, 3, bueno, ahora son las MICS, etcétera, pues estudia, es decir, es difícil no saber por lo menos de qué va. Cirugía general y digestiva. Quizás la parte más grande de la especialidad es la parte que concierne a la cirugía del aparato digestivo. Y en ese sentido, pues es una cirugía muy amplia, sería como la medicina interna de las cirugías. También somos los más médicos de todos los cirujanos. En ese sentido, pues lo que tenemos son un área que se ocuparía de la cirugía hepatobiliopancreática, también suele ocuparse de los trasplantes. Por otro lado, la cirugía esófago-gástrica, la cirugía endocrino-metabólica, que normalmente se ocupa de la cirugía del tiroides, de las paratiroides, de las glándulas adrenales y también de la obesidad mórbida, y luego ya en función de cada hospital prácticamente pues nos podemos ocupar o no de la patología de la mama. Pero lo que casi nunca sabemos es exactamente qué es y hasta dónde llega el concepto de cirugía general. Pues el cirujano general es aquel que normalmente se hace cargo, en primer lugar, eso también depende mucho del centro, depende también de la coordinación que haya con otras especialidades, de la atención, por ejemplo, del politraumatizado. También va a ser el que se ocupe de la cirugía de la pared abdominal. Pero también, y depende de dónde hagáis la residencia, pues tendréis que hacer un poquito de cirujanos torácicos, a veces incluso de vasculares, incluso a veces de urólogos, ¿de acuerdo? Eso a lo largo de la residencia es muy importante tenerlo en cuenta porque, y eso es uno de los conceptos que quiero ir dejando ya claros, es que cuando tú haces cirugía general tienes que salir formado como cirujano general y habiendo visto cosas de superespecialista. Por eso es importante que cuanto más abarque la parte de cirugía general, mejor será vuestra elección. La evolución de la cirugía general y su complejidad va muy ligada a la tecnología, de tal manera que, bueno, esto de aquí que parece una especie de puzzle, si veis las siglas, pues es una disección después de hacer una pancreatectomía cefálica, una operación de Whipple, y bueno, pues esto es lo mismo, pero hoy en día, que es la misma disección, pero utilizando un robot. En ese sentido, quiero decir que la cirugía general es una especialidad tremendamente compleja por lo técnico, también por lo médico en cuanto a todas las áreas que abarca, pero también en cuanto a que su desarrollo tecnológico cada vez va más rápido. Entonces, en ese sentido, ir pensando que la cirugía general va muy unida al desarrollo tecnológico y no tanto a la habilidad manual, pero sí a la predisposición a incorporar nuevos recursos a vuestro día a día. Por eso creo que puede ser tremendamente interesante al que le gusten los cachivaches, los aparatos, etcétera. Me pedían que lo definiese en una palabra, ¿no? ¿Cuál es mi definición o qué palabra escogería? Bueno, pues más que una palabra, una expresión. La cirugía general es una especialidad en la cual nos gusta tomar decisiones. Decía mi maestro, dice, ¿y usted por qué se hizo cirujano general? Dice, bueno, porque me gustaba hacer cosas por los pacientes. Digo, tampoco hay que ponerse así. Dice, todas las especialidades contribuyen, pero desde luego lo que marca tu día a día y el resto de tu vida cuando te planteas ser cirujano en general y más cirujano general es que tomas decisiones. Tú decides si este enfermo se hace esto, no se hace esto, este enfermo se opera, no se opera, cómo se opera. Por eso, y vuelvo a reiterar, lo más importante en la cirugía general no es ni la habilidad, no es ni la técnica, lo más importante es la indicación. Un enfermo mal indicado es un enfermo que nunca va a estar bien operado y un enfermo que probablemente nunca se cure. ¿De acuerdo? Si tengo que escoger una expresión, es la toma de decisiones. Claro, a lo largo de los foros de este tipo de charlas, pues he dicho que éramos los internistas que hemos completado nuestra formación, que éramos los artistas, algún médico de esta casa donde hoy estamos hablando, que es un hospital clínico, ha sugerido que incluso éramos más altos y más guapos. Bueno, yo puedo deciros que ser cirujano significa que a veces llega un paciente y te dice una de las cosas más bonitas que me han dicho a mí en una consulta, que es, después de haber hecho una operación de urgencias, no vamos a entrar en detalles, me dijo, doctor,
yo a usted sí que le daba el Balón de Oro, ¿no? Entonces, eso es un poco la sensación que a veces tenemos en cuanto a que la capacidad de resolución es directamente proporcional a la implicación quirúrgica, pero ojo, también la responsabilidad y cuando las cosas van mal, los reproches, el darle vueltas a las cosas, en cuanto le he operado un saliente de guardia, las cosas no las plantee bien. Tienes que tener muy en cuenta que el que se hace cirujano se hace carga de un enfermo de por vida, ¿vale? Puntos positivos. Pues a lo largo de las charlas vais a empezar a oír. Es una especialidad muy amplia, abarca muchas cosas. Bueno, los cirujanos somos cirujanos, ¿de acuerdo? Y los cirujanos generales probablemente abarquemos una cancha gigante. Entonces, para mí, los puntos positivos de la cirugía general son sus requisitos, es decir, lo que te tiene que gustar. Evidentemente, te tiene que gustar el quirófano, te tiene que gustar trabajar con otras especialidades, te tiene que gustar la patología que concierne a digestivo, a endocrino, a oncología, etcétera. Pero, sobre todo, te tiene que gustar tomar decisiones y tienes que tener una capacidad de dinamismo bastante amplia. Puntos negativos. Evidentemente, yo no encuentro muchos, prácticamente ninguno. No, sí que los tiene. Yo creo que estas dos diapositivas se resumen en esto. ¿Qué es lo que hace falta, a mi juicio, para ser cirujano general? Si dudas entre una especialidad quirúrgica y una no quirúrgica, no debes coger, bajo ningún concepto, cirugía general. No cojas cirugía general. Si dudas con otra quirúrgica, yo antes era muy tajante. El tiempo me ha ido dando la razón en cuanto a que a veces hay gente que dice, no, bueno, yo dudaba con gine, yo dudaba con uro. Yo creo que si te gusta la cirugía general, a por ello, pero si no lo tienes claro, no la recomiendo, ¿de acuerdo? Necesitas unos conocimientos muy amplios en cuanto a anatomía. Evidentemente, si no te gusta la anatomía, no disfrutas con la anatomía, no te gusta el cuerpo humano, es difícil que te guste la cirugía general, pero también la fisiología. Nos gusta entender lo que le pasa a los enfermos, nos gusta la fisiopatología de las enfermedades, nos gusta saber un poquito de biología molecular, nos gusta saber un poco de microbiología. Queda muy mal que a un cirujano general le tengan que decir qué antibiótico hay que poner para una neumonía posoperatoria. Nos gusta la oncología y, por supuesto, pues nos gustan las otras especialidades con las que tenemos trato día a día. Resistencia, sí. No resistencia física, no hace falta fuerza física, ni mucho menos, eso es un mito, pero es verdad que la especialidad es dura en cuanto a que el día a día pues es cansado. El quirófano cansa, las guardias no son malas. Bueno, para otra persona igual sí, pero en cuanto quiere decir que estás trabajando muchas horas y sí que requieres un grado de resistencia, pero más que física, mental, porque todo lo que ocurre, todo lo que haces tiene una consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, el grado de responsabilidad que tú puedes adquirir directa o indirectamente se va acumulando. Por eso creo que tengáis en cuenta el hecho de que la resistencia es importante. Los monos no operan, aunque hay monos muy listos, ¿de acuerdo? No hay que ser extremadamente hábil, pero sí creativo. ¿De acuerdo? La cirugía a veces simplemente consiste en que se te ocurra esa cosa que te has estudiado previamente para resolver un problema en un momento puntual. ¿De acuerdo? Esa es la gracia de la cirugía, no ser súper hábil, sino esto se resolvía así, yo me lo he estudiado. Yo siempre digo lo mismo, yo no creo en los cirujanos, yo creo en la cirugía y en los procedimientos. Una cirugía tiene que ser algo reproducible y que todos seamos capaces de aprender y hacer aquí, allí o donde sea. No podemos depender de ese gran cirujano que es súper hábil. Eso no existe y va hacia la extinción, ¿de acuerdo? Tenéis que ser tolerantes a la frustración. Las cosas no siempre van bien. El paciente de cirugía general es un paciente que suele ser mayor, con mucho porcentaje de pacientes oncológicos y en la gran mayoría de los casos resuelves cosas, pero es que también tienes complicaciones graves, a veces inesperadas. Es decir, el que trabaja con el tubo digestivo sabe que una anastomosis técnicamente perfecta a veces falla, cosa que a lo mejor pues, si haces un bypass coronario pues no suelen fallar tanto, y eso, la tolerancia a la frustración y a que las cosas no vayan como tú esperabas que fueran, pues es importante la que tengáis bastante desarrollada, la autoexigencia. Cirugía general es una especialidad tremendamente competitiva, ¿de acuerdo? Igual que en el MIR a lo mejor no tenemos tanto peso porque vamos muy ligados a digestivo, somos una de las columnas vertebrales de esos bichos tan grandes que son los hospitales. No se puede abrir un hospital sin cirujano general. En ese sentido, como el grado de competitividad y de exigencia es muy alto, tenéis que tener en cuenta que la cirugía general luego os lo va a pedir. Tenéis que estar al día de muchas cosas, tenéis que saber técnica, tenéis que saber fisiopatología, tenéis que saber patogenia, tenéis que saber muchas cosas de un campo muy amplio. Tenéis que saber trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Si no se trabaja en equipo, en cirugía general no vas bien. Pero cuando digo equipo, no digo los otros cirujanos o que te venga el oncólogo a comentar, no.
Tenéis que trabajar en equipo con un celador que te va a ayudar a colocar un paciente, con una enfermera que te va a dar los instrumentos y que va a ser tu mano derecha, tienes que saber trabajar con un anestesista, etcétera, etcétera. Tenéis que estar predispuestos y os tiene que gustar el trabajar en equipo. Y la tecnofilia moderada, me refiero a que te tienen que gustar los aparatos, los gadgets, todas estas cosas. Yo no soy especialmente fan, pero sí que es verdad que cuando te dejan operar con un robot, pues le coges tu gustillo, ¿no? Pues esas cosas te tienen que gustar. Si te horroriza editar un vídeo, si nunca se te ha pasado por la cabeza el pensar en algo tecnológico, hombre, quizás no sea tu especialidad, ¿no? Pero sobre todo, como ha dicho muy bien Jaime, os tiene que gustar estar en quirófano. Es un ambiente, es un entorno completamente diferente al de la planta, al de la consulta, y tenéis que estar cómodos en él, porque es donde vais a vivir, ¿de acuerdo? La residencia son 5 años, a la espera de que el famoso decreto se ponga en marcha y tengamos algún tipo de modificación, que serían 6, etcétera, troncalidades y cosas aparte. Al día de hoy son 5 años, en los cuales pues, tú lo que vas adquiriendo es un grado de responsabilidad progresiva. De tal manera que, por ejemplo, al día de hoy, con la ley en la mano, un R1 no puede firmar las altas, ¿de acuerdo? Pues conforme va pasando el tiempo, tú vas aprendiendo a hacer las cosas, haces pequeñas partes de pequeñas operaciones pequeñas enteras, pequeñas partes de grandes operaciones y al final se supone que tienes que ser capaz de hacer un repertorio de operaciones relativamente amplio, si no solo, si supervisado. Nadie que os cuente cuando vayáis a preguntar qué ha hecho una esofaectomía cuando es residente, eso no es verdad, ¿de acuerdo? Nadie hace una operación de un cáncer de páncreas cuando es residente porque eso no es moralmente aceptable. Tú podrás contribuir, pero a un paciente no le puedes operar cuando eres residente una cosa tan grave y tan compleja, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el grado de aprendizaje es progresivo y siempre debe ser tutorizado. En ese sentido, vuelvo a recordar, como han dicho antes, la figura del tutor. No vayáis a ningún servicio que no tengan claros ni dónde están las rotaciones, ni qué calendario hay, ni quiénes son los tutores. Eso es un mínimo. Sin eso no se puede coger ni cirugía general ni nada, ¿de acuerdo? Por eso ahora les interesa lo de las jornadas de puertas abiertas, porque recuerdo, vosotros elegís, no os eligen a vosotros. Entonces, bueno, siempre preguntan las rotaciones, etcétera. Para mí es imprescindible que haya rotaciones intraservicios. Luego os explicaré por qué, porque los servicios de cirugía deben estar estructurados por secciones. Rotaciones importantes que creo que debe haber. Ya os digo que hay bastante heterogenicidad, incluso dentro de hospitales de una misma ciudad. Cirugía vascular, debe haber una rotación por torácica, por algún tipo de unidad de cuidados intensivos. Yo me formé en un hospital donde, por ejemplo, los cuidados intensivos posoperatorios los llevábamos nosotros y eso se agradece mucho, pero eso no es lo habitual, ni mucho menos. Debéis rotar por rayos, porque hay que saber interpretar lo que estás viendo. Quizás un poquito menos importante urología y traumatología, y ya secundarias y totalmente opcionales, endoscopia, cirugía plástica, incluso cirugía pediátrica. Evidentemente, tenéis que preguntar si os dejan rotar por fuera, es decir, ya sea un hospital de ámbito nacional que sea diferente o incluso internacional. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque viene bien para ver cómo se hacen las otras cosas, porque viene bien para hacer contactos y porque viene bien para aprender nuevos, bueno, técnicas, métodos, etcétera. Pero sobre todo, si cogéis un hospital muy grande, para mí es fundamental hacer una rotación en unidades de cirugía de corta estancia, ¿vale? Para ver cirugía pequeñita, que es un poco el oficio, lo que en gran parte luego acabaréis haciendo en un primer momento. Y si podéis y estáis en un hospital muy grande, debéis rotar por un hospital más pequeño para eso, para ver la patología más común. Eso para mí es imprescindible. Fundamentos para coger un hospital. Siempre decimos que clásicamente se tendía a escoger los hospitales que tuviesen trasplante. ¿Por qué? Porque los bloques quirúrgicos cuando hay trasplante van mucho más dinámicos, porque se coordina con zona UCI, se coordina con anestesia, se coordina con una serie de especialidades y de dispositivos que hacen que todo vaya más rápido. Incluso os diría que la gente del bloque quirúrgico suele ser más joven. Bueno, eso hoy por hoy es un ítem más, no es una cosa que puede estar bien, pero para mí lo que es fundamental es que tienes un hospital donde se haga cirugía laparoscópica de manera rutinaria, habitual. Lo hemos dicho muchas veces, no es el futuro, no es el presente, es el pasado. No se puede hacer la residencia de cirugía general en un sitio donde no se haga laparoscopia, ¿de acuerdo? Tenéis que preguntarlo específicamente. Por otro lado, para mí, imprescindible, y es una visión bastante personal, pero creo que ya bastante compartida incluso a nivel organizativo de la cirugía en el país, los servicios deben estar estructurados por secciones. La cirugía general es muy, muy grande y tú no puedes saber no solo la patología, ni puedes saber operar igual de bien un páncreas, que un tiroides, que un hígado, que un estómago, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las secciones fundamentales? Cirugía endocrina, en ese sentido tenéis que preguntar también y aseguraros si los tiroides los hacen los cirujanos generales. Para mí es un punto, de hecho, pues una de las cosas que yo me dedico. Cirugía esofagogástrica, cirugía colorectal y proctología.
cirugía hepático-biliar y trasplante, ¿de acuerdo? Luego puede haber unidades de pared o cirugías de corta estancia que creo que complementan y redondean, pero estas 4 tienen que ser imprescindibles. Como ya os he dicho, el tema de la laparoscopia, y para mí el hecho de la investigación y de la publicación es fundamental, porque luego nosotros los que somos adjuntos sabemos lo que luego cuenta en el currículum y creo que aparte de la investigación al médico y al cirujano más, pues le da un poco de dignidad intelectual. Todo lo que sea programas de investigación, publicaciones y tal, tenéis que preguntarlo. Tampoco que parezca que estéis obsesionados, pero no va mal, ¿vale? Ir sabiendo un poco a qué se dedican. Grande contra pequeño. Esto es una cosa muy personal y depende mucho de la especialidad. Para mí, gana el hospital grande claramente por el volumen, porque suelen tener mejores infraestructuras, porque la capacitación del staff suele ser superior, por la variedad de procedimientos en cuanto vas a ver cosas que debes haber visto. Bueno, vale, es que a lo mejor en el hospital X, que es más pequeño, yo puedo operar más ya, pero a lo mejor haces guardias en el hospital X y vendrá, como vino el otro día, una fístula ortoentérica y si no la has visto, ese enfermo no lo puedes derivar y no, tienes que resolverlo tú. Por eso creo que la capacidad formativa de los hospitales grandes es mayor. Y para mí siempre será un punto imprescindible e innegociable la posibilidad de investigación. La accesibilidad, la cercanía, el orden, la planificación de los hospitales pequeños los hacen muy atractivos. Yo creo que para mí la elección está clara, pero creo que tenéis que ser muy sinceros con vosotros mismos, y esto lo digo para cualquier cosa que cojáis, y pensar, ¿yo cómo soy? ¿Me gusta que me organicen las cosas? ¿Me gusta que me digan un poco por dónde tengo que ir? ¿O por el contrario, me veo capaz de sacarle el partido a una gran institución en la cual, bueno, pues me puedo diseñar un poco mi residencia dentro de lo que cabe? Si ese es vuestro caso, es decir, el segundo, sois capaces de navegar en cualquier agua, quizás el hospital grande sin duda sea vuestra opción. Si os gusta que os digan cada día lo que tenéis que hacer y a dónde tenéis que ir, probablemente un hospital pequeño sea la mejor elección. Una guía para preguntar, yo iría un día de diario, evidentemente con una vestimenta apropiada, con una actitud apropiada, y cuando digo actitud apropiada creo que la primera pregunta que debéis hacer es, no debe ser cuánto dinero se gana, y cosas así, ¿vale? Porque evidentemente es importante, pero tenéis que tener un poco un esquema de preguntas y haceros de una manera lógica. ¿Con quién? Con todo el mundo que podáis. Tenéis que hablar desde con el R1, con el R5, con los resis medianos, que siempre os dan una visión un poco más ponderada. El jefe de servicio, como ha dicho Jaime, si no es una persona accesible, una persona localizable, ya te dice un poco de qué va este servicio. Adjuntos, por supuesto, preguntad a los otros especialidades. Oye, ¿los cirujanos de aquí cómo son? ¿No? Hablar con los anestesistas, que son los que seguro van a saber lo que pasa, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? Tenéis que conseguir el máximo de información, pero sobre todo objetiva. Ya os lo digo, cojáis lo que cojáis, desconfiad de la gente que siempre habla mal de la gente, ¿de acuerdo? Los hospitales, por desgracia, a veces son hospitales, son edificios con un ambiente muy tóxico. Desconfiad de la gente que solo habla mal, igual que desconfiad de la persona que solo habla bien, ¿vale? Tenéis que filtrarlo mucho. Las diferentes estrategias, pues podéis presentaros como, bueno, soy el pequeño Einstein que viene aquí, quiero que me fiches, y entonces, bueno, pues obtendrás un tipo de información. Por otro lado, te puedes presentar como, soy uno de los 300, ¿no? Soy Leónidas y estoy dispuesto aquí a dejarme la piel, entonces también obtendrás otro tipo de información. O también te puedes presentar como soy una persona que soy muy capaz de trabajar en equipo y obtendrás otro tipo de información. Yo creo que lo justo, evidentemente, es mezclar estos 3 aspectos y venderos, pero también que se vendan, insisto, que hagan el esfuerzo de contaros qué es lo que están dispuestos a daros y hacer por vosotros, ¿vale? Y acabamos con el ranking, que es esto que tanto le gusta y que luego cuando vas a los congresos no hace más que pegarte collejas. Para mí, lo primero, siendo un poco coherente, vamos a hablar fundamentalmente de Cataluña. Fuera de Cataluña hay hospitales donde merece mucho la pena formarse, sobre todo hospitales que tienen mucha fama de ser quirúrgicos. Así, yendo a hacer un repaso geográfico, empezaría por el Juan Canalejo de La Coruña, que está muy bien. Los de Madrid, fundamentalmente Ramón y Cajal, Hospital Clínico San Carlos, Gregorio Marañón. La FE de Valencia, Virgen de la Risaca en Murcia siempre será una referencia. Córdoba y luego Virgen del Rocío en Sevilla está francamente bien, pero yendo a Cataluña, que es un poco lo que nos importa hoy, para mí, y os he puesto al final el último número con el que se cogió, 4 plazas en nuestro hospital, en la Vall d'Hebron. Creo que de los grandes,
no sabría deciros, ¿no? Entre Belviche y nosotros, pues dudaría, ¿no? Por lo que ofrecemos, eso sí que tenéis que ir a verlo y ver la sensación que os da. En tercer lugar, y aparte porque se coge con un número bastante bajo y porque creo que está muy bien y conozco bien al jefe de servicio y cómo lo tiene organizado y creo que es un hospital tremendamente dinámico, a pesar de ser un hospital mediano, creo que Par Taulí merece la pena ir a conocerlo y ver qué os cuentan, porque probablemente os convenzan. En cuarto lugar, el Hospital del Mar. Y no sabría si ponerlo al mismo nivel que Par Taulí. En ese sentido, el Hospital del Mar lo mismo. Jefe carismático, que además se preocupa por cómo van las cosas, secciones, buen nivel quirúrgico, buen nivel docente. Salís de guardia y os vais al mar, ¿de acuerdo? A la playa. Sant Pau siempre ha tenido muy buena fama, muy buena escuela quirúrgica y eso todos los que, bueno, es casi grande y creo que merece la pena tener en cuenta. En sexto lugar pondría el clínico, que a veces lo había sacado. Yo creo que quizás ellos mismos se están dando cuenta que tengan que reorientar la formación. El hospital clínico siempre tiene fama de ser duro en la formación en cirugía, pero creo que ofrece una serie de cosas extra que, sobre todo, si ya has hecho otra especialidad o ya eres especialista en tu país, etcétera, creo que lo hacen un hospital a tener muy en cuenta. En séptimo lugar, el hospital donde yo tuve el placer de trabajar anteriormente, Germans Trias y Pujol, creo que es un hospital de un tamaño perfecto porque son unas 700 camas, un servicio de cirugía con bastante volumen, bastante bien organizado, pero que quizás, claro, en comparación con los grandes gigantes, pues no te ofrezca cosas tan diversas, ¿no? El Josep Trueta es una magnífica elección porque es un hospital no muy grande, pero que tiene un equipo muy bueno, de gente bastante joven, bastante bien organizado y que la gente suele estar contenta. Tampoco hay demasiados residentes, cosa que hay que tener en cuenta, y los residentes salen bastante bien formados. Y el Arnau de Vilanova es uno de los nuevos que he metido este año, porque desde hace unos años hubo un cambio de jefe de servicio, lo reestructuraron todo, hicieron secciones, ficharon mucha gente de los hospitales grandes de aquí y con bastante esfuerzo están haciendo, creo, una labor bastante interesante. Conozco de primera mano, porque eran alumnos míos de la UAB, algunos de los residentes que se están formando allí, están muy contentos. El resto, cosas a tener en cuenta, la Mutua de Tarrasa, Mataró, etcétera, creo que son muy buenos hospitales, pero insisto, lo que tenéis que hacer es ir, preguntar y ver qué os parece y sobre todo que os convenzan. Y nada, para terminar, simplemente ayer se me ocurrió que en el fondo, si tienes los valores claros, no es nada difícil tomar ninguna decisión. Decidir lo que está bien, no lo que os parece más fácil, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, aquí estoy para hablar con vosotros. Gracias.